El siglo XIX presenció grandes cambios en el mapa político de Europa, de significado comparable a la transformación económica y social provocada por la Revolución Industrial. En el sureste del continente surgieron una serie de países nuevos a medida que se desintegraba el imperio de los turcos otomanos, mientras que en Europa central y meridional se creaban dos estados nuevos y muy poderosos, Italia y Alemania. Estos nuevos estados se basaban en fundamentos étnicos, y en el siglo XIX cada vez más pueblos se definieron en función a su identidad étnica o nacional, principalmente en la lengua que hablaban. Con el objeto de delimitar esa identidad, muchos artistas de ese periodo recuperaron un pasado con frecuencia mitificado y estudiaron en profundidad la música y los cuentos populares, de manera que ayudaron a crear lo que con frecuencia fueron nuevas tradiciones nacionales. Aunque en Europa occidental naciones-estado como Gran Bretaña y Francia llevaban largo tiempo establecidas, en otras partes del continente, al finalizar las guerras napoleónicas en el año 1815, la imagen era muy diferente. Alemania era un conglomerado de principados, y en su mayoría pequeños y dominados en gran parte por Austria. El propio imperio de Austria incluía a los polacos, checos, eslovacos, húngaros, eslovenos, croatas e italianos, así como súbditos de habla alemana. Italia, como Alemania, no disfrutaba de esa unidad política, siendo simplemente, en palabras del príncipe Metternich, ministro de Asuntos Exteriores austriaco, una expresión geográfica. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de este nacionalismo en Europa. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La derrota de Napoleón en 1815 y la restauración de las antiguas monarquías e imperios absolutos puso fin a la esperanza que había nacido de la Revolución Francesa. La clase media creciente, cuya riqueza procedía del comercio y la industria, había esperado mayor poder político a expensas de la antigua aristocracia terrateniente, y por eso muchos abrazaron la causa del liberalismo, mediante el cual el poder de los monarcas absolutos sería sustituido por una constitución y una asamblea legislativa en la que tendrían representación. En aquellas partes de Europa en las que el pueblo se encontraba bajo un gobierno extranjero, las llamadas a la reforma constitucional coincidieron a menudo con las demandas del derecho de la autodeterminación nacional. Después del fracaso de una serie de levantamientos en la década precedente, en 1848 estallaron revoluciones en muchas partes de Europa. El malestar estalló en Francia, donde, como en todas partes, también estuvo implicado un elemento socialista, a medida que el campesinado y la clase obrera urbana no solo se encontró privada de representación, sino también estuvo sufriendo de hambre y desempleo. El rey francés fue depuesto y se declaró la Segunda República. Siguieron levantamientos en Alemania, en la Bohemia de la lengua checa, en Polonia, Italia, Hungría, Sicilia e incluso en la propia Viena. En la Confederación Alemana, denominada por Austria los nacionalistas, formaron el Parlamento de Frankfurt,
que exigió reformas liberales y la unificación de Alemania. En Prusia, el rey Federico Guillermo IV se vio obligado a aceptar la creación de una constitución y de una asamblea nacional y a apoyar el objetivo de la unificación alemana, mientras que en el imperio austriaco, los bohemios y los húngaros consiguieron una cierta independencia. También se aprobaron constituciones en una serie de estados italianos. Muchas creyeron que se trataba de la primavera de los pueblos. Pero muchos de estos logros tuvieron una vida muy breve. En Francia, la Segunda República fue derribada en 1851 por un golpe del nieto de Napoleón I, Luis Napoleón Bonaparte, que se declaró emperador como Napoleón III. Federico Guillermo rechazó el ofrecimiento de la corona de una Alemania unida y se restauró el dominio de Australia sobre la Confederación Alemana. Austria también aplastó las revueltas en Bohemia, Hungría y el norte de Italia y restauró el gobierno imperial absolutista. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación para, como ustedes bien saben, ya los que nos escuchan constantemente, recordarles que nos dejen sus mensajitos aquí en Crónicas Lunares de Izun, de ese nombre, con ese título, con esa forma. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas, ya sea en Facebook, en Instagram o en YouTube. Y pues para los que son nuevos, recuerden que también nos pueden escuchar en los diferentes lugares donde ustedes descargan sus podcasts, como puede ser los principales, ¿no? En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Evox, en Speaker. O sea, las diferentes plataformas donde ustedes nos escuchan, ahí nos van a encontrar como Crónicas Lunares. Y pues nada, les tomo muy a bien a que se tomen ustedes el tiempo. Yo les tomo a ustedes a bien que se tomen ustedes el tiempo para poderme dejar ahí sus mensajitos. Y pues damos a la pausa y regresamos con estos temas que ya se están volviendo cada vez más interesantes. Bueno, yo creo que cada vez les digo que es más interesante porque llevamos esta línea de historia cada jueves, hoy siendo jueves 27 de enero, Loving Nights, como les llamamos aquí los días jueves cuando hacemos este programa. Y pues sin más ni más, vamos por la pausa y regresamos. Después de 1848, los dos hechos más significativos del nacionalismo europeo del siglo XIX, las unificaciones de Italia y Alemania, fueron en gran parte consecuencia de las políticas de los primeros ministros de dos reinos de Piamonte y Prusia. Piamonte, una monarquía constitucional del noreste de Italia, estaba más desarrollado económica e industrialmente que los demás estados italianos y su primer ministro, desde 1852, Camillo di Cavour, se propuso unificar Italia bajo su liderazgo con una mezcla de diplomacia y guerra. En 1859, después de someter la cesión de Niza y Saboya a Francia, Cavour se aseguró el apoyo militar francés para expulsar a los austriacos de Lombardía. En 1860, el jefe de la guerrilla italiana radical, Giuseppe Garibaldi, emprendió una campaña en la que sus 1000 camisas rojas y él barrieron a la dinastía española que gobernaba en Sicilia y Nápoles. Decidido a mantener el control piamontés sobre el proceso de liberación nacional, Cavour envió tropas a los estados pontificios para coartar las ambiciones de Garibaldi sobre esos mismos. En 1861 se estableció el Reino de Italia y Garibaldi reconoció a Víctor Manuel II de Piamonte como rey de este país recién unificado. Las piezas restantes del rompecabezas se acabaron de incorporar con rapidez. Después de apoyar a Prusia en su primera victoriosa guerra contra Austria en el año de 1866, esta se vio obligado a entregar Venecia en el noreste, mientras que la capital histórica de Italia, en este caso Roma,
fue incorporada finalmente en 1870. Diplomacia, guerra, realpolitik también marcaron la ruta hacia la unificación alemana, que fue piloteada por Otto von Bismarck, primer ministro de Prusia. Bismarck fue, a diferencia de los revolucionarios de 1848, un conservador militarista que desplegó una estrategia de sangre y hierro y desencadenó 3 grandes guerras con el fin de que todos los pueblos alemanes cayeran bajo el dominio de Prusia. En el año de 1871, el rey Guillermo de Prusia fue proclamado Kaiser del nuevo imperio alemán, que ahora incluía las antiguas provincias francesas de Alsacia y Lorena, muy ricas en recursos naturales, y por los cuales se la pasaron peleando años después. El nacimiento de un estado alemán nuevo y poderoso, el más poblado y uno de los industrialmente más avanzados de Europa, dio lugar a 3/4 del siglo de amargada enemistad franco-alemana que contribuyó al estallido de 2 guerras mundiales devastadoras. Sin embargo, la chispa que prendió el primero de dichos conflictos se produjo muy lejos de la frontera franco-alemana. Ocurrió en junio de 1914 al otro lado de Europa, en Sarajevo. Hemos hecho Italia, ahora tenemos que hacer italianos. Massimo di Arciello, durante la primera reunión del Parlamento en la Italia unificada de 1861. La primera adquisición territorial de Bismarck para Prusia fue Schleswig-Holstein, cuyo control se disputaba desde hace mucho tiempo con Dinamarca. En 1864 cerró una alianza temporal con Austria y entonces atacó y derrotó a Dinamarca. 2 años después, provocó la Guerra de las 7 Semanas con Austria y la derrota de esta dejó a Prusia como la potencia principal en norte de Alemania, y el movimiento final de Bismarck fue jugar con la inseguridad sobre la independencia de los estados meridionales de Alemania, que temían caer víctimas de las correrías militares de Napoleón III. Para conseguir su apoyo, Bismarck empujó a Francia para que declarase la guerra franco-prusiana en el año de 1770-71, que terminó con la derrota francesa y selló la unificación alemana. El crecimiento del nacionalismo contribuyó, como ya habíamos dicho, al estallido de la Primera Guerra Mundial. En el año de 1798 fue la revuelta de los irlandeses unidos contra el gobierno británico en Irlanda. De 1804 a 1813 fue que se triunfó en la revuelta serbia contra el gobierno turco. De 1814 a 1815 el Congreso de Viena reestructura los Ancients Regiments por toda Europa. En el año de 1820 fue la revuelta de liberales y nacionalistas en España, Portugal y Nápoles. De 1821 al 29 fue la guerra de independencia griega contra Turquía. En 1825 la revuelta decembrista en Rusia. En el año de 1830 Francia instaura una monarquía constitucional que fue conservadora bajo Luis Felipe, y fue también la independencia de los Países Bajos. En 1831 y 34 fracasan las revueltas del movimiento radical democrático de la joven Italia dirigida por Giuseppe Mazzini. De 1832 al 34 fue el aplastamiento de las revueltas izquierdistas en Francia,
De 1848 al 49 se dieron